Era una noche lluviosa. Quien toca la puerta era un sacerdote con una gran experiencia en exorcismos. Y cuando abren la puerta, él presiente que se va a enfrentar con algo para lo cual no está preparado. Inmediatamente puede verse en sus gestos nerviosismo, porque sabe que lo que va a mirar no es algo que él haya visto antes. Sin embargo, entra y la familia, nerviosa, asustada, ven en este hombre prácticamente a Dios. Entonces lo llevan al cuarto donde está el pequeño cuerpo de su hijo, sujetado con cuerdas a la cama. Entonces el sacerdote entra y al mirar la escena se detiene en la puerta y puede uno ver como una atmósfera pesada, fría, densa, llena el cuarto. La mirada del niño no es una mirada tierna, no es una mirada noble, no es una mirada de bienvenida, es una mirada dura, fría, penetrante, oscura, que prácticamente penetra en el ser del sacerdote y lo lleva a expresar un quejido inexplicable dentro de él. El sacerdote se lleva la mano al pecho como si le viniese un infarto, y en ese momento la criatura que está sujeta a la cama logra levantar su cabeza con bastante habilidad y emite un sonido ronco, profundo, en un lenguaje desconocido, y prácticamente el sacerdote cae muerto a los pies de este pequeño poseído por un mal espíritu, un demonio. Ya lo demás usted puede imaginarlo, tiemblan los retratos, la cama se eleva, vienen los vómitos verdes, apestosos, nauseabundos, como el propio infierno. Los crucifijos brincan de un lado a otro, los clamores a Dios, a la Virgen, a quien sea, son prácticamente inútiles, porque aunque al final de este relato ficticio, de lo que podría ser cualquier película sobre exorcismo, o el niño muere, o muere el sacerdote, o muere alguien, y al final una sonrisa macabra desde el fondo del sótano avisa que habrá otra víctima para la segunda parte. A final de cuentas, en estos días, la televisión, la programación, ya está manejando, ¿sí o no? Ya está manejando, hay 3 películas para el sábado, otras más el domingo, alguna más el viernes. ¿Sobre qué? Demonios, poseídos, Satanás y demás temas, desde aparentes inocentes caricaturas hasta películas grotescas, etcétera. Y platicaba con los jóvenes esta mañana sobre algunas experiencias personales con respecto a los malos espíritus, y les hacía yo la observación, y es la que hago ahora en este momento. Equivocadamente pensamos que el objetivo de Satanás es asustarnos, crear terror en nosotros, espanto. Como que la labor de Satanás es estar detrás de una esquina escondido, y si alguien se va acercando a la medianoche y él logra hacer un eficiente bu, y la persona brinca, se exalta, se asusta, se aterra y demás, él logró su objetivo. Como que él solamente es un espantapájaros que está ahí para que los niños tengan miedo a la oscuridad, es el coco, es la sombra, es cualquier cosa que pueda aterrarle a usted. Pero realmente la labor de Satanás no es esa. Satanás no está allí planeando la imagen más grotesca para hacer que la gente le tenga miedo. ¿Y cuál sería el sentido realmente para esto? Si es un gran distractor, como vimos cuando hablamos del Halloween, si es un gran distractor, pero no es la labor principal de Satanás. Es más, él no es un ser grotesco, él no es un ser horrendo, es un ser hermoso. Su esencia física sigue siendo la misma, no hubo ninguna transformación en él, él sigue siendo el mismo en ese sentido, si pudiésemos verlo tal cual es. Lo que cambió fue en su interior se halló maldad, y eso modificó sus intenciones, su devoción, se obsesionó con la maldad, se obsesionó con la mentira y el engaño,
y eso es lo que lo define realmente. Claro que él puede tomar forma de lo que él quiera, pero no es el típico ser rojo, babeante, con cuernos largos, mirada penetrante, llena de fuego y demás, como usted quiera imaginarlo. No es así. Y hoy vamos a continuar la serie titulada Serpiente Antigua, que iniciamos el domingo pasado y terminaremos 2 domingos más. Y hoy quiero hablarle un poco acerca de la estrategia de esta serpiente antigua, Satanás. Domingo pasado hablamos de cómo Satanás fue un querubín grande y protector en el cielo y cómo fue expulsado por Dios de ahí. Inmediatamente lo vemos actuando en el huerto, y es allí en el huerto del Edén donde podemos ver su táctica preferida, la efectiva, la que sigue utilizando y que proviene del fondo de su corazón corrompido, a final de cuentas. ¿Cuál es su táctica? ¿Cuál es su manera de actuar? No es crear espanto y terror y miedo, no. Él actúa con engaño, con mentira. Esa es su táctica de Satanás preferida, el engaño, la mentira, sembrar dudas en el corazón de los hombres. Es decir, él empezó así, se engañó a sí mismo. Pensó que su hermosura, su inteligencia, su sabiduría le daban la posibilidad de ser igual a Dios, y engañándose a él mismo, principió una carrera delictiva basada en el engaño y el error. La idea es restarle credibilidad a Dios, que no exista confianza hacia Dios, restarle gloria a Dios y echarle en cara al Creador el desprecio y la ignorancia de sus criaturas. Así es como trabaja. Y una de las cosas que debemos aprender con respecto a Satanás es que su intención de él no es que te espantes, su intención de él es que tú te apartes de Dios, tú ignores de Dios, ignores quién es tu Creador, quién es Jesús. Él va a intentar a toda costa conseguir eso. Ya si tú te mueres de miedo en el cine o rentas una película y no puedes dormir esa noche, eso para él es totalmente irrelevante. Mientras él te pueda tener ignorando la verdad y errando el camino, él ya está más que satisfecho. Totalmente. Y eso es lo que él hace. Y sabes, Satanás no solamente emplea el engaño para confundir, buscando un placer egoísta únicamente. Él también está tratando de crear una reacción en Dios. Él quiere ver cómo Dios reacciona, él quiere ver cómo Dios responde a lo que él hace. Disfruta mucho él cuando puede echarle en cara a Dios las cosas que él está haciendo, las cosas que él logra causar en las criaturas, en el pueblo propio de Dios. Esa es su motivación, porque como vamos a ver en un momento, Satanás, aunque fue desterrado de la gloria de Dios, no se le prohibió el acceso a la presencia de Dios. Ya no puede más habitar ahí, pero tiene acceso a la presencia de Dios. Y cuando lo hace precisamente para hacer gala de todas sus fechorías y echarle en cara a Dios todo lo que está haciendo en su contra y burlarse de Dios. 1:6 de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Allá entre los ángeles también se presenta Satanás delante de Jehová. Entonces Jehová le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Note esto. Primero, Satanás no puede estar en todas partes. Así que aquella idea de que Satanás está acá y está en África al mismo tiempo, no es así. Aunque muchos de nosotros en todo el mundo nos gusta mucho decir Satanás me tentó o el diablo se me apareció, realmente igual él no está en todas partes. No se precisa en dónde está con exactitud, pero él rodea la tierra, la camina, la rodea, como dice justo este pasaje que acabamos de leer. Y lo que le dice Jehová a Satanás en el verso 8 nos dice lo que llevaba entre ceja Satanás ese día, para lo que iba realmente, porque Jehová se le anticipa y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás sabía quién era Job. Había recorrido la tierra y sin duda que se había topado con este hombre de Dios, este creyente en Dios. Y Dios sabía lo que Satanás iba ese día. Y entonces Jehová se le adelanta y le dice: ya consideraste a Job, mi siervo, cómo es recto, perfecto, temeroso. Y dice el verso 9 que Satanás le dijo a Jehová: bueno, ¿a poco crees que Job teme solamente así, nada más porque sí, de balde? Fue la expresión de Satanás. Da cuenta, Satanás es así, siempre sembrando dudas, siempre creando sospechas. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios les ha dicho. La expresión, con que Dios les ha dicho. Nah, siempre desmereciendo lo que Jehová dice. Y acá le dijo a Jehová: ¿a poco crees que Job te teme nada más porque sí? Desmereciendo lo que Jehová le está diciendo. Y esa es precisamente la manera en la que opera él y todos sus demonios. ¿Qué te dicen? ¿Que la Biblia dice? Nah, que la Biblia es un libro. ¿Que te dijeron que Dios? Habría que oír, habría que ver. Siempre desmereciendo la verdad de Dios. Verso 10, dice Satanás: ¿no acaso le has puesto un cerco a su alrededor y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le das bendición, sus bienes por tanto aumentan sobre la tierra. Pero vamos, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice Satanás: no me la creo. Para mí que por lo que le das, toca lo que tiene, quítale y vas a ver si realmente va a ser como tú dices. Bueno, la historia, usted conoce el resto, ¿no? Satanás le dice, Dios le contesta: adelante, toca todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre de él. Y entonces Satanás sale, mata a los hijos de Job, arruina sus negocios, prácticamente lo deja al abandono para probarle a Dios que él tenía razón. Son esos arranques de Satanás. De pronto, tan cegado está el ser, tan nublada está su mirada, que por momentos cree que puede jugar con Dios de esta forma. Y ahí lo ves intentándolo. Y de hecho la historia relata que cuando fracasó, porque para esto Job, a pesar de todo, mantuvo su lealtad, dice que vuelve otra vez a Dios en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vuelve otra vez, los hijos de Dios se presentan delante de Jehová, y ahí va Satanás también entre ellos. Verso 2, Jehová le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás dice: de rodear la tierra y andar por ella, y por cierto arruinar a Job. Y Jehová le dijo a Satanás: ya consideraste a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún y cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Qué dijo Satanás? Razón tienes, Jehová, perdóname. Ya no, jamás, Satanás jamás. No va a doblar su brazo. Dios le contesta: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pues es que igual le quité todo, pero pues está sano, está vivo. Pero ¿qué tal si lo enfermo? ¿Y qué tal si lo llevo al borde de la muerte? Ahí verás si no. Seguía todavía Satanás desmereciendo. Y eso es justo lo que él sigue haciendo hasta ahora. Sigue haciendo hasta ahora. Satanás sigue acudiendo ante la presencia de Dios precisamente para dejar mal, para calumniar al pueblo de Dios. No a cualquiera, ¿verdad? No va a llegar hablando seguro de ninguno de nosotros, pero hay personas en el mundo, hijos de Dios, entregados al Señor en alguna parte, con una vida tan recta, tan leal al Señor, que seguro es de los que se puede de pronto hablar por allá. Y allá va y sigue haciendo este trabajo de calumnia, porque eso es lo que hace, el hablar mal. Por eso, hermano, yo le animo, cuando usted escuche una calumnia o quiera calumniar, recuerde esta parte, ¿sí? Porque es así como trabaja Satanás. No vaya usted a andar diciendo: sí, eso te dijeron, habría que ver si es cierto. Fulano, ni me cuente, sí. Cuidado, porque esa es la esencia del Satanás. Eso es justo lo que lo llevó a su derrota.
¿Qué podría decir, sin embargo, Dios de nosotros? ¿Será que Dios diga, ya consideraste a mi hijo Esteban, ya consideraste a mi hijo, a mi hija en la tierra? Espero yo que sí, que sea de esas cosas, usted sea de esas personas de las que Dios habla con Satanás allá. Pero lo que sí no dudo es que si hay una conversación entre Dios y Satanás, no dudo que Dios le ha de afirmar a Satanás una y otra vez, le ha de decir, cualquiera de mis hijos a quienes tú quieras dañar, cualquiera de mis hijos a quien tú quieras arruinar, yo te aseguro que por más que los doblegues, por más que los postres, ahí, en su ruina y su enfermedad, jamás me negarán. Eso puede decir Dios con completa seguridad. Y yo le puedo decir a usted que no lo defraudaríamos. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo y que su Espíritu Santo está en nosotros, claro que en el trayecto la vamos a pasar muy mal y dudas van a saltar nuestra mente y va a ser una cosa terrible, pero al final de cuentas nada nos apartará del amor de Cristo y jamás negaremos al que salvó nuestras vidas. Eso es segurísimo. Y yo lo sé con respecto a usted. Yo sé que si Satanás lo zarandea, lo agrede, lo postra, usted no va a negar a su Señor. Y Dios también lo sabe. El punto es este. Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Satanás está intentando de varias formas y maneras llevarnos a un punto crítico, al borde de la desesperación, de la locura, para verificar si lo que Dios afirma es cierto, para verificar si en verdad aquel que se niega a sí mismo y toma su cruz y lo sigue, está dispuesto a todo, aunque sea un valle oscuro. Y vaya que lo ha hecho en muchos lugares y épocas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y versículo 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De muchas maneras Satanás ha tratado de arrastrar a la iglesia a un punto de desesperación, pero ninguno de los elegidos de Dios, ninguno de los predestinados del Señor jamás le ha dado la espalda al maestro, nunca. Y donde quiera que él lo intente y donde quiera que él lo haga, jamás lo logrará. Por eso le digo, no hay iglesia, por muy fría que pueda mirarse, por muy apática que pueda parecer, que cuando le venga la hora de su prueba, niegue al Señor. Una verdadera iglesia de Cristo. Claro que en el trayecto va a haber una purga terrible. Claro que en el trayecto seremos afinados como la plata y un montón de mugre va a salir. Eso que ni duda. Pero lo único que va a pasar al final es que va a dejar una iglesia fuerte, pura, limpia. Y eso es algo que Satanás no termina de entender. Pero le repito, parte de su locura y su desvarío es que tiene sus momentos de ira y sus arranques. Y es cuando toda su furia la desata contra la iglesia para tratar de acabarla, de destruirla. Y lo único que hace es arrojar a los brazos del maestro y hacerla más fuerte. Pero eso ha pasado. Y yo creo que al igual que así como Dios usaba a los filisteos para que Israel se purificara en obediencia, también Dios utiliza a Satanás y sus demonios. Se presta Satanás con su furia. Dios solamente le quita un poquito los obstáculos para que aquel desate toda su furia loca e insensata y entonces la iglesia se pueda purificar. Pero es parte del trabajo que va haciendo Dios también. Pero no hay que perder de vista que todos vamos a pasar por momentos, por ataques de Satanás realmente duros, difíciles. Tanto no solo enfermedad, desempleo, muerte y muchas otras formas de ataque. Lo va a intentar de muchas maneras. Pero ¿qué debemos nosotros hacer?
mantenernos firmes en lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque no será para siempre, Él mismo los va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecer. Satanás jamás podrá vencer a la iglesia del Señor Jesús, jamás. No será para siempre. Cualquier ataque que Él quiera hacer contra nosotros no será para siempre. Lo único que resultará de todo esto es perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. Y lo que usted y yo tenemos que hacer mientras eso pasa es confesar, pedir perdón, humillarse, buscar su rostro y estar allí en la prueba más difícil, para que el verso 11 se cumpla, porque Satanás lo que quiere es que el verso 11 no se cumpla. Pero usted y yo como iglesia, mientras enfrentamos a Satanás, que espero que nunca pase, que solamente enfrentemos demonios, principados y potestades, no falte nunca en nuestra boca una palabra de gloria para el Señor, cual sea nuestra situación, como dice el verso 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay que llenar la boca del diablo con argumentos para que diario esté subiendo a echarle en cara a Dios nuestra queja, nuestra indiferencia, nuestra vida acobardada. Y que no pase así, que no suceda así, que desde el principio hasta el final en nuestra boca haya una palabra de adoración. En la visión que Dios le da al profeta Zacarías, podemos ver también, hay una mención del papel de Satanás en nuestra contra. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Me hizo ver al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Zacarías vio al sacerdote de pie y a su lado estaba el ángel de Jehová, según la visión. Y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Lo que ve el profeta es una escena donde él puede mirar la forma en que trabaja el enemigo. Allí estaba el sacerdote de Israel de pie ante el ángel de Jehová, y a su mano derecha se encontraba Satanás con el propósito, dice acá, de acusarle. Ya en el verso 2, Jehová reprende a Satanás y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, ¿no es este más que pura llamarada de petate, como decimos aquí en México? ¿No es este nada más un ser que está tratando de crear estragos, pero su final está escrito ya? Y ya luego relata otras cosas más acerca del sacerdote. Pero yo le leo esto porque quiero señalarle nuevamente el papel de Satanás. Él está tratando de acusarnos, de calumniarnos delante de Dios. Ese es el trabajo que él hace. Apocalipsis 12. Juan recibe también otra revelación. En Apocalipsis 12, verso 10, ahí Juan puede ver este papel, este oficio de Satanás. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de Satanás. Yo creo que él pasa muy poco tiempo recorriendo la tierra. Yo no lo veo en un concierto de rock perdiendo su tiempo. Tampoco lo imagino en una ceremonia satánica en Europa, en algún valle abandonado de Alemania. Tampoco creo que pierda el tiempo en eso. Él está precisamente en su tarea más animosa que él pueda tener, echarle en cara a Dios, estar ahí frente al que lo arrojó del cielo, diciéndole todo lo que le informan el resto de sus secuaces. ¿Sabe usted? Les decía yo el domingo pasado, la tercera parte de los ángeles cayeron con él.
una cantidad de millones de ángeles siguieron a Satanás. Entonces todos estos están dispersos en la tierra, están rodeando la tierra, creando toda clase de sistemas que puedan distraer a los hombres de Dios. Algunos poseyendo a los hombres para crearles ruina, y otros creando sistemas de error y de engaño, pero ahí están dispersos. Y muchos de estos informan a Satanás sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué hace? Lo emplea para burlarse, porque eso es lo que él hace, burlarse. Van y le dicen: mira, fulano, aquel que dice que es cristiano, aquella que dice que es cristiana, ya la sorprendimos haciendo esto o diciendo lo otro. Entonces le van dando información, y él, ¿qué hace? Sube adelante de la presencia de Dios y empieza a acusar, echar en cara al Señor lo que está pasando en nuestra vida, porque esa es su labor principal. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no me pierdo mucho tratando de entender qué significan. Lo único que aquí yo veo es que está bien organizado. Bien organizado. No están dispersos, no es una jauría de lobos que corren por allá tratando de maltratar, no es una cosa así. Más bien es un ejército bien organizado. Bueno, Satanás es un ser inteligente y organiza bien su ejército. Y es lo único que aquí me dice este pasaje. Y él, como buen gerente de su empresa, no anda perdiendo el tiempo entre nosotros. Su tarea de él es precisamente estar muy en alto, en la cima de toda esta organización, precisamente para ir delante de Dios y estarle constantemente diciendo y echando en cara todo lo que ahora hacemos. No dudo que también él baje de vez en cuando, y ha de ser una cosa fea cuando lo haga y donde lo haga. Ahora, la pregunta es: ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que conocemos la Escritura y sabemos que estas cosas son ciertas? No vamos a esperar que otra gente se pare, vaya y diga algo. Le corresponde a la iglesia de Jesucristo salir y denunciar al enemigo y su trabajo que está haciendo en el mundo. Nos toca salir y denunciar el trabajo que Satanás está haciendo ahora delante de la presencia de Dios. Él va a tratar de engañar, va a tratar de confundir. Nosotros nos toca aclarar, traer la luz, aclarar las cosas. ¿Cómo vamos nosotros a defendernos, a hacer la guerra contra él? Bueno, lo primero que usted y yo tenemos que entender, hermanos, y creo que esto lo vamos a abordar un poquito más el próximo domingo, como le dije la vez pasada, bueno, no es la labor de Satanás crear miedo. Entonces no nos toca a los cristianos batallar contra él en el plano de la confrontación con los demonios. Aunque ciertamente vemos en el ministerio de Cristo en confrontaciones directas con los demonios y expulsiones de demonios de los cuerpos de las personas, no es esta la manera en que la iglesia está llamada a hacer batalla. No es esta confrontación directa con las huestes de maldad nuestra real batalla. Si el arma de Satanás es el error y el engaño, el arma de la iglesia es la verdad de Dios, correctamente entendida, correctamente interpretada y correctamente predicada. Esa es nuestra batalla. No es una batalla de poder a poder, como si fuésemos una suerte de hechiceros contra otra clase. Eso le encanta a Satanás, él lo pone mucho a la vista de los hombres. La guerra de las galaxias, Harry Potter y otra serie de películas más donde el mal enfrenta al bien, espada con espada, rayos contra rayos, magia contra magia, ¿no? Un asunto más de cuerpo a cuerpo. No, así no es con respecto a Dios. ¿Habrá una batalla cuerpo a cuerpo? Sí. Y será la única. Y será Dios quien la pelee. Y Él será quien venza a los enemigos. Sí, sí, van a atar al diablo. Pero no lo van a atar en una sesión de exorcismo. Lo va a atar un ángel, de acuerdo a Apocalipsis, como vimos el domingo pasado. Y será 1000 años.
y después de eso será arrojado al lago de fuego. Sí va a haber una batalla cuerpo a cuerpo, pero no es ahora. Ahora la batalla de la iglesia es la verdad contra el error, la verdad contra el engaño. Eso es, porque es triste que las iglesias están enredadas en una batalla que parece más un asunto de guerra de las galaxias, que no es otra cosa que caer en el juego circense de Satanás, caer en su juego de carnaval, en un asunto que más parece un combate poder a poder, cuando se extiende el error y la iglesia es cada vez más ignorante de la verdad de Dios. Es triste. Otra cosa que también es importante: Satanás no está enfocado en hacernos pecar. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Satanás, su tarea es hacernos pecar. ¿Sabe usted de quién se debe cuidar para no pecar? No del diablo. Normalmente asociamos al diablo, ¿no es cierto?, con su enorme botón rojo, y lo aplana y aparece una mujer atractiva frente al hombre casado, y aparece el fajo de billetes en el escritorio del jefe, y algo así como que el diablo está haciéndonos pecar. No es su tarea de él. Fue su principal objetivo con Adán y Eva, pero ahora no tiene por qué perder tanto tiempo en eso. ¿Sabe usted por qué? Porque del que nos tenemos que cuidar es de nuestro propio corazón. ¿No acaso dice la palabra en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso? ¿Hay alguien más peligroso que el diablo? Tú. Porque tú, dice la palabra, dice el Señor Jesucristo en Mateo, del corazón vienen los malos pensamientos, no del diablo. No, es que el diablo me tentó, el diablo me puso esos pensamientos. No, del fondo de tu corazón vienen las fornicaciones, el robo, los adulterios, todo el pecado viene del fondo de tu corazón. Por eso los hombres son responsables de su pecado. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios y no podremos decir el diablo, sino que cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras, dice la palabra, y así es. De manera que Satanás lo único que ha hecho es crear algunas cosas que facilitan que uno peque más rápido. El mundo, como lo vimos en el mes pasado, el mundo con todo lo que él ha creado, ha puesto tantas minas que él sabe que uno solito va a pasar por allá, ¿no? Solito. Él no tiene que hacer nada realmente, más que poner las minas ahí para que uno las vaya pisando. Él, en lo que está ahorita realmente trabajando, y desde hace muchos siglos atrás, en lo que sí realmente está trabajando, es en el engaño y en la mentira, en la imitación, en la confusión. En eso sí que está trabajando. Y en eso es en lo que sí como iglesia debemos estar preparados, no solo para librar a las almas de esa influencia maligna, sino también nuestra propia vida, nuestra propia iglesia. Sí, porque Satanás, parte de su trabajo es precisamente engañar. San Juan capítulo 8. Si no quieres pecar, llénate del Espíritu Santo, pon tu vida bajo su autoridad, lee la palabra, estudia la Escritura, vívela, y eso te va a mantener lejos de ofender al Señor. Pero ¿quieres realmente hacer una batalla contra Satanás? No se trata de andar exorcizando las esquinas de alguna casa o los objetos prehispánicos en algún mueble de algún hogar. No es estar haciendo esta labor. La verdadera batalla se libra con la verdad de Dios para contrarrestar la mentira de Satanás. San Juan 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Sabe qué estaba pasando? Había un altercado acá. ¿Jesús contra quiénes? Los fariseos, los religiosos de su época, los que habían entendido mal la palabra, a los que Satanás había engañado con éxito acerca de su relación con Dios. Los judíos creían que como venían del linaje
de Abraham ya la tenían librada con esos. Pensaban que el solamente haber nacido en la religión judía los tenía más que garantizado. Ese era un error muy grande, una confusión muy grande. Y cuando Jesucristo les dice, ustedes son esclavos de su pecado, eso sí les dolió. La verdad de Cristo golpeó de frente en la nariz a los fariseos. Y entonces estos se defendieron. Y no estaba ahí precisamente Jesucristo sacando demonios o atando, haciendo cosas como estas. No, solamente estaba diciendo la verdad. Pero fue de un golpe en la nariz de estos. Y vean luego lo que dice el Señor en el verso 41. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, sí, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿No entienden acaso mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Satanás, padre de mentira. Esa es su arma con la que nosotros tenemos que luchar y que lidiar. Él comenzó engañándose a sí mismo al no aceptar lo que Dios determinó para él. Dios dijo, tú vas a ser un querubín grande y protector, estarás aquí cerca mío. Y él no aceptó esa versión de Dios, no se la creyó. Él dijo, tengo que ser igual a Dios. Y a partir de ahí se la ha pasado engañando a otros, obsesionado con la mentira, tratando de probarse a sí mismo que Dios sigue equivocado y no él. Tratando de crear alianza con los hombres para que estos también crean diferente a como Dios dice. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo. Esa es su labor, engañar al mundo. Que si yo creo que puede Jesucristo librar a una persona de la presencia de un demonio en su vida, por supuesto que lo creo. ¿Que cómo ha de hacerse esto? Como nos enseña la palabra, reprendiendo a ese mal espíritu en el nombre de Jesucristo. Y este sale. El detalle es, ¿y cuando no? Cuando el espíritu no sale en el nombre de Jesucristo, créame que no tiene nada que ver con tu tono de voz, ni con el volumen de tu reprensión, ni con el número de personas que están ahí, ni con nada de eso. Porque al final de cuentas, cuando los demonios abandonan un cuerpo, no lo hacen ni por ti, ni por quienes están, ni por tu voz, ni por tu consagración, ni por nada. Lo hacen porque Jesucristo, quien está detrás del nombre, que sobre todo nombre, se los ordena. No hay otra explicación. Y si un espíritu no quiere salir, lo que la iglesia debe hacer es encomendar esa alma al Señor y ponerse a orar por esa vida. Ponerse a orar por esa vida. A rogar al Señor por esa alma. Porque entenderemos que no es su tiempo ni su momento. De otra manera caeremos en el error y en el engaño. Que eso es justo lo que Él hace. Y es precisamente así como Satanás despedaza a la iglesia. Mire lo que hizo con Eva. Con Eva primeramente cambió la palabra. Dijo, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. No había dicho eso Dios. Pero Satanás cambió la palabra de Dios. Eso es lo primero que Él hace. Y Él trata de que tú no entiendas esto que está aquí. Que no lo leas, y si lo lees no lo entiendas. Y si lo entiendas al revés. Y si Él logra eso, ya logró bastante contigo. Y si no la lees, mejor. Pero es lo primero que hace. Luego Él va a sembrar dudas. Una vez que tú estás... Porque Eva le dijo, no. Él no dijo eso. Él dijo que podíamos comer de todos los árboles, menos del árbol que está en medio. Ahí ella ordenó la palabra, ¿no? La puso bien.
¿qué hace luego Satanás con el que intenta comprender la verdad de Dios? Entonces siembra dudas en su corazón con respecto a lo que Dios dice. Porque Satanás luego dijo, sí, ¿qué dijo él? ¿Que morirán? No moriréis. Siembra duda. Dice, no es así como dicen, como te han dicho. No es como dice la palabra. Entonces va por esta parte. Y luego finalmente va y siembra duda en tu corazón con respecto a las intenciones de Dios. Nada, sabe Dios, no te lo ha dicho, pero Él sabe que sí. Porque Adán y Eva no sabían esa información que les dieron. De manera que la mujer, dudando de la palabra y dudando de la intención de Dios, cayó. Y nosotros tenemos que estar muy listos de esto, hermano. Si usted desconoce la palabra, si usted no la estudia, si usted no se hace un lector de la palabra, uno que medita en la palabra para entenderla, no va a usted poder hacer frente a Satanás, se lo aseguro. No importa cuántas técnicas puedas aprender, si ignoras la palabra, no podrás hacer frente a la batalla, no lo vas a poder hacer. La iglesia debe conocer la palabra, debe creer en la palabra y debe aceptarla tal como ésta se explica. Es así como debemos hacerlo. ¿Qué ha hecho Satanás? Satanás está tratando todavía hasta hoy de confundir. Cada generación ha levantado una religión pagana que se le parece más o menos a Israel, pero la idea es confundir. Pone cosas y elementos que son contrarios y de esa manera cada generación va haciendo una adaptación del paganismo prácticamente. Y cada vez que se levanta una idea que parece nueva, tiene algo de Babilonia, tiene algo de las antiguas mentiras. Ahora sí que son adaptaciones, reciclando la mentira para tener a los hombres en la misma situación de siempre, lejos de Dios, engañados y lejos de Dios. Eso es lo que va a hacer. Mire en 2 de Corintios capítulo 4. Muchos de que yo tengo una idea muy personal con respecto a Dios. Si le echamos un poquito de investigación, es lo mismo que creían los paganos del pasado, nada más que adaptado. No, yo creo que todos pertenecemos a la naturaleza, somos partes del cosmos y demás. Vieja mentira, nada más que un poquito actualizada, pero el mismo engaño, el mismo panteísmo de siempre. Y así podríamos mencionar varias filosofías huecas del pasado que hoy la gente toma como novedades y las hace suyas como si hubieran inventado la rueda. Pero miren 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4, la labor de Satanás sigue siendo la misma: distraer, confundir. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes cuántas ideas ha puesto Satanás en la mente de los hombres y las mujeres? ¿Cuánta basura está consumiendo la gente que no conoce a Dios en la prensa, en la televisión, en la escuela? ¿Cuánta basura? De manera que cuando les hablas de la verdad de Dios, les predicas el evangelio, sencillamente toda esa porquería en el corazón impide que puedan comprender al Señor. Son tantas ideas que Satanás ha ido colocando pacientemente y ha creado religiones paganas, filosofías huecas para apartar a los hombres de Dios. Claro que, como dije hace un rato, Satanás tiene sus momentos de arranque, ¿no? De locura, cuando ha hecho persecuciones, ha matado mucha gente, ha tratado de dañar la obra de Dios, pero su arma principal es la mentira, el engaño. Trató de matar a todos los niños menores de 2 años, a ver si con eso lograba deshacerse de Cristo. ¿Quién iba a pensar que lo iba a lograr? Él debía saber que no iba a lograr nada, pero igual lo intentó. En alguna ocasión trataron de empujar a Cristo en la colina para matarlo, y no lo iban a lograr, pero finalmente estaba intentando algo. Y lo que ha hecho contra la iglesia ha sido igual, persecuciones sangrientas. Él sabe que no ha logrado nada. Pero cuando se encuentra sereno, cuando piensa mejor las cosas, vuelve a su táctica de siempre: el engaño, la mentira.
creando falsos cristos cada vez que puede, creando doctrinas engañosas, formando iglesias falsas y rodeándolas de un brillo aparente, es su arma predilecta, según a los Corintios 11. Y yo creo que es ahora la que más recurre, porque la persecución cuerpo a cuerpo ya ha cesado, ya no se escucha tanto. Sí hay, en muchos otros lugares hay, pero no como en el pasado. Hoy lo que está haciendo Satanás es crear un fuerte ataque basado en el error y en el engaño. Según a los Corintios 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no hay nada de qué sorprenderse. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y le ha funcionado, él lo ha venido haciendo. A principios del siglo pasado, esto fue bastante próspero para él. Se crearon varias sectas que hasta hoy han tenido bastante éxito. Los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia adventista y tantos grupos que son de presencia mundial. Sin duda que detrás de cada una de estas hay una fuerte actividad demoníaca, no lo dudo. Potestades y principados han creado doctrinas bien estructuradas, bien armadas, en donde niegan a Cristo Jesús, niegan la divinidad del Señor, niegan el poder de Dios y tantas cosas, y la gente está ahí y crecen. Y la gente va y la gente está ahí en los sistemas de engaño. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que esta arma le funciona muy bien. Arrastra mucha gente al error, inclusive algunos creyentes, porque estas sectas se forman de gente que estaba en las iglesias. Y esa es el arma predilecta de Satanás. Segunda de Pedro, capítulo 2. Cuando uno ve estas sectas, cómo hombres logran convencer, hablando de otras, convencer a cientos de personas a suicidarse, es increíble. O como me mostraban, algunos hermanos me platicaban de esa iglesia en África, donde el pastor convence a su congregación de que a la voz de 1, 2, 3 o algo así, salen todos a comer pasto. Pasto. No sé qué texto agarra para torturarlo y hacer que diga lo que no dice la palabra, y hacer que esa gente salga y se tire como animales a comer hierba. Es increíble lo que Satanás está logrando hacer en otras iglesias donde se ha permitido el ingreso del error. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, dentro de la propia iglesia, saldrán, que van a introducir encubiertamente, sin que se pueda ver abiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, dice el versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van tras el error, y eso es, y lo vemos hoy, sigue siendo el arma favorita de Satanás. Crear un sistema religioso confuso, entretejido tanto con hilos de verdad como con hilos de mentira, va creando un ropaje falso que va confundiendo y distrayendo. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 11 se lamentaba de estas cosas. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 5. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado y lo reciben, o otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Y yo no he sido inferior a aquellos grandes y fraudulentos apóstoles de los que habla luego en el verso 13.
Dice Pablo, yo no soy inferior a ellos, yo no sé por qué a mí no me creen si yo les hablo la verdad. Y vienen estos, te traen otro Jesús, otro evangelio y rápido lo toleras y rápido lo crees. Dice Pablo, ¿qué pasa? Ojalá tan solo si yo estoy loco, pues loco tómenme al menos. Pero escuchen, es lo que dice en el verso 1. Y hasta hoy este error se sigue extendiendo, hermanos. Como ya dije, Satanás no está en todas partes, pero es un buen gerente. Tiene millones de demonios bajo su mando. Y los demonios están creando sistemas de doctrinas cerradas y están detrás de mucho de lo que la religión es actualmente. Primera de Corintios 10, versículo 19. ¿Qué les diré? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Dice Pablo, esas religiones contrarias a Dios, tras cada imagen, tras cada ídolo hay un demonio, dice. Es claro, porque ellos están trabajando, creando el error. Y decía Pablo, no participen de eso. No participen del error. Detrás de cada sistema de creencias erradas, de doctrinas erradas, contrarias a Cristo, está una fuerte actividad demoníaca con la que no tenemos que participar. Y la iglesia debe ser sabia porque Satanás, repito, se pone traje, una buena corbata, se rodea de un buen ministerio, de una buena música y alabanza, de una buena Biblia de piel grande y suficiente para ser vista, de un buen programa de televisión o de radio, y es el maestro del engaño. Y nosotros tenemos que tener las antenas bien paradas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Claro que Satanás no se ha limitado solo en las religiones paganas, en la nueva era, en la ufología, en que es el estudio de los ovnis, en los que están tratando de comprender a los reptilianos y en otras ideas descabelladas que son paganismos actuales, sino que también está ocupado en la iglesia, creando error en la iglesia evangélica. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué significa eso? Que comenzaron bien, enseñaban bien, conocían la verdad, la predicaban bien al principio, pero en algún punto de sus ministerios, en algún punto de su trabajo en la iglesia, se apartaron de la fe, dejaron de creer lo que les habían enseñado, comenzaron a ver en la palabra las cosas de cabeza, comenzaron a prestar atención a espíritus engañadores, como dice el versículo acá. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Sus cambios no vinieron por la explicación de otro siervo de Dios, de otro hombre de Dios, de otro maestro, no. Sus errores vinieron de sueños, de visiones, de voces, de aparentes manifestaciones de Cristo. De ahí viene el error que tiene de cabeza al mundo evangélico. No viene de un siervo de Dios de años que vino enseñando como Pablo preparó a Timoteo y Timoteo preparó a otros, no así. De sueños, de visiones, de voces, de manifestaciones espirituales. De ahí viene, de espíritus engañadores. Dice el texto después, doctrina de demonios. Ellos hacen doctrina. También toman textos de la Biblia y los acomodan como quieren para... Es increíble poder agarrar un panfleto de los testigos de Jehová lleno de textos de la Biblia para decirme que Jesucristo no es Dios. Es increíble. Pero es que son inteligentes ellos para hacer esto. Y también se sientan ellos a estudiar la palabra y a armar la doctrina que saben que va a apartar la atención de la iglesia. Y mientras la iglesia está sacando demonios, el diablo está creando doctrinas. Inclusive cuando las iglesias están enfrascadas como aquel
ministerio que incluso editó un libro completo con más de 1500 nombres de malos espíritus para que los puedas llamar por su nombre, perdiendo el tiempo en eso, cuando debieran estar comprendiendo cómo es la batalla a la que nos llama el Señor. El próximo domingo vamos a hablar de la batalla. ¿Cómo es la batalla que enseña la palabra? La iglesia tiene que librar, pero le adelanto, tiene que ver con tu conocimiento de la palabra de Dios, tu conocimiento de la verdad de Dios. Con eso tiene que ver. Hay sectas que sacan espíritus. Hay gente que ni siquiera cree en Dios que hace exorcismos. Entonces, la batalla va por la parte de la verdad de Dios. Ya en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios. Prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vas a probar un espíritu? Decía un pastor de los Estados Unidos: ¿cómo saber si algo es de Dios o no? Y explicaba él: una sensación en el vientre, ubicado en tal parte, pero si está más arriba, entonces no es que esto no es así. No son presentimientos. No es sentí paz, sentí alegría, entonces es de Dios. No. La lámpara que alumbra nuestro camino es la palabra profética más segura. Lo dijo el apóstol Pedro: la palabra de Dios. Los sentidos son engañosos, las sensaciones son confusas, pero contra la palabra no hay nada que la pueda destruir. Por eso, si vamos a probar los espíritus, como dice este pasaje, hemos de hacerlo con la verdad. Lo primero que tienes que preguntarte es: ¿eso que estoy escuchando, eso que estoy viendo, realmente lo dice la palabra? ¿Qué textos lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo se explica? Y estudiarlo, y averiguarlo, y profundizarlo para encontrar el error. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra manera de batallar. Los demonios conocen bien. ¿No acaso un demonio que le dijo a Cristo: oh hijo de David el Altísimo, no? Y aquellos demonios que le dijeron a Pablo: estos vienen predicando la verdad de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje en Hechos? Ellos conocen muy bien. Es más, un demonio incluso le dijo a unos hombres que se atrevieron a sacar, no sé si usted leyó esta parte en Hechos. Estos dijeron, había un endemoniado y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal. Me dijeron: a ver si nos funciona a nosotros. Y el demonio le dijo: sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que los atacaron. Ellos saben, conocen la palabra mejor que muchos de nosotros, pero para tejerla con la mentira, para crear falsas doctrinas y falsos ministerios, cambiando la palabra, torciendo la verdad de Dios, arrastrando a las almas. Ya lo dijo la palabra: si viene un ángel del cielo y te trae un evangelio diferente al que has aprendido, sea maldito. No le creas, dice la palabra claramente. En Romanos 16:17 Pablo dice: y estos que atacan la doctrina de Dios, dividiéndolos por causa de la doctrina, no te juntes con ellos. Lo dice claramente Pablo. Nosotros entonces debemos poner especial atención en eso. Vamos a Efesios 6 para terminar. Creo en el poder de Dios. Creo que Él puede librar las almas de yugos malignos y opuestos a su voluntad. Por supuesto que lo creo. Pero la guerra de la iglesia es la verdad contra la mentira. No hay otra. Esa es. Dijo el Señor: la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos la armadura para estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lean conmigo el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La cintura del soldado y la parte baja de su espalda se protegía con un cinturón de casi 15 centímetros de piel. Allí se colocaba, y además ese cinturón permitía que el resto del armamento estuviese pegado al cuerpo y permitía la movilidad para batallar, para guerrear. No podemos hacer guerra si la verdad de Dios no está ceñida a nuestra mente, si no conocemos la palabra, si no conocemos bien la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. No importa si tú consideras que tus años de cristiano, tu experiencia o tu vago conocimiento de Dios te dé la seguridad de que te la vas a pasar bien. Tienes que conocer la palabra. Es ciertamente que el diablo no podrá tocar tu alma, es una promesa. No podrá ir más allá de donde el Señor se lo permite, es una realidad. Y después de estropearte, yo sé que vas a quedar mejor, pero tampoco se trata de eso. Se trata de que hagamos frente con las armas de la luz, con la verdad de Dios, con el conocimiento de la palabra. Que no sea necesario pasar por una prueba y una purificación a base de dolor. ¿Por qué no a base de confesión y arrepentimiento? ¿Por qué no a base de enmendar las cosas y ponernos a cuentas con Dios? ¿Por qué no comprometiendo mi mente con la verdad de Dios para hacer frente a Satanás? En verdad, hermanos, no necesitas enfrentar a un cornudo en la oscuridad, aterrado, tratando de enfrentarlo con algún otro poder para contra eso. No es así. Si tú conoces la verdad de Dios, la practicas, la amas, la obedeces, créeme, tu batalla va a ser una grande victoria. No importa cómo se presente, no importa si viene como un ángel de luz o si viene como un verdadero ser terrorífico, tú podrás hacerle frente, porque conocerás la palabra y no podrás ser engañado.